En esta pequeña cápsula lo que vamos a hacer ahora es profundizar un poco más en el estudio del método de Barstow, que ya fue mencionado con anterioridad. En el mismo archivo que habíamos trabajado en la cápsula previa, ¿sí?, notaremos que se encuentran dos secciones correspondientes precisamente al método de Barstow. Vamos a ver la primera de ellas, que en realidad no es la versión definitiva que vamos a utilizar, dado que es mucho más práctico utilizar la segunda de ellas. Vamos a explicar un poco a qué se refiere. En este caso lo que encontrarán es un programa correspondiente a este método denominado var. Está dentro de la sección correspondiente a programa. Y veremos que este programa utiliza varias o cuatro variables de entrada, que son pol, que corresponden a los coeficientes del polinomio del cual se desean encontrar todas las raíces. Después los coeficientes de uno de los factores cuadráticos que se desea obtener. Esto es una primera aproximación que da el usuario y que no es muy relevante en relación a los valores que uno debe de colocar, pero sí es importante mencionar que es una lista que contiene una pareja de números. Después se maneja la tolerancia y la precisión, como ya lo hemos manejado en los programas previos, es decir, el error máximo permitido y el número de dígitos de trabajo. Eso es básicamente lo que sería este método. Sin embargo, en el método de Barstow, controlar el error para los coeficientes del polinomio o del factor cuadrático puede ser un poco complicado. Está colocado aquí este programa básicamente como referencia para el estudiante. En esta misma sección, en la parte de ejemplos a resolver, encontraremos como actividad previa lo que sería la construcción de un polinomio determinado para que el estudiante pueda observar que efectivamente el método regresa las raíces correctas. En este caso se está construyendo un polinomio de grado 4 cuyas raíces serían 3 más i, 3 menos i, menos 1 y 2. Así que en esta parte se expande este producto de 4 factores lineales y después se toman dos parejas de ellos, ¿sí?, en la parte de abajo para obtener dos factores cuadráticos parciales correspondientes al primer polinomio. Si ejecutamos esto, lo que observaremos será precisamente el polinomio de orden cuarto, que es el que nos interesa, pues tomaremos como ejemplo, que tiene coeficientes 1 en orden de mayor a menor en relación a la potencia, 1, menos 7, 14, más 2 y menos 20. Vamos a recordar estos coeficientes dado que serán los que utilizaremos en el ejemplo. Después, para los dos factores cuadráticos parciales, ¿sí?, lo que notaremos son que se obtienen los polinomios x cuadrada menos 6x más 10 y x cuadrada menos x menos 2. Vamos a recordar estos coeficientes dado que será la manera que tendremos para verificar el funcionamiento correcto del método de Barstow. Entonces vamos ahora a cerrar esta sección, ¿sí?, que no utilizaremos, ¿sí?, y vamos a la sección del método de Barstow 2. En él igualmente encontraremos un segmento de programa en donde la única diferencia en relación a las variables de entrada será que en lugar de utilizar una tolerancia se da un entero m que corresponde al número de repeticiones con los que se realiza el método. Igualmente tendremos una subrutina. Aquí habrá que colocar las variables locales al término del programa, lo cual es una tarea para el estudiante, y notaremos que lo primero que se hace es identificar la longitud del polinomio, el grado del polinomio. Después se inicializan en variables más adecuadas todos los coeficientes del mismo polinomio, extrayéndolos de la variable pol, que es una lista, y todos estos se guardan en las variables A0, A1, A2, etcétera, correspondientes precisamente a la manera en la que se vio la teoría del método de Barstow. Finalmente se extraen los dos valores R y S que corresponden a los coeficientes del factor cuadrático que se está utilizando y de los cuales se pretende mejorar su valor hasta obtener un verdadero factor cuadrático. Después entramos ya propiamente a lo que sería el método de Barstow a partir de aquí, con un ciclo de repeticiones para un procedimiento determinado, ¿sí?, de m repeticiones, como lo dijimos al inicio, y después encontraremos dos secciones. La primera de ellas lo que hace es calcular los coeficientes b de la primera división sintética y colocarlos precisamente en valores adecuados para su identificación. Después, un segundo bloque hace exactamente lo mismo, pero ahora lo hace para una segunda división sintética, obteniendo los coeficientes C a partir de los coeficientes B que se calcularon previamente. Hecho esto, se puede obtener entonces una mejor aproximación para los valores de R y de S que aparecen aquí abajo, ¿no? Estas son básicamente las fórmulas obtenidas mediante el método de Cramer que se estudió en la teoría.
Al final veremos que todo este procedimiento está colocado precisamente dentro del ciclo de repeticiones que mencionamos originalmente, así que este proceso se repite m veces y cada vez los valores de R y de S que se van obteniendo son los o mucho más cercanos a los correctos para dar un verdadero factor cuadrático. En la parte final lo que se imprime de manera adecuada a través de los comandos de print es el polinomio x cuadrada menos r x menos s, que es finalmente el factor cuadrático o una aproximación a él ya dada por este método. Vamos a ejecutar, vamos a dar Shift Enter a este programa para tenerlo en memoria, lo voy a comprimir y vamos a ver un par de ejemplos. En ambos casos este ejemplo se maneja con 40 dígitos y al mismo tiempo se realizan 40 repeticiones del método básico, y la diferencia entre ellos es que se utilizan diferentes valores para R y para S como primera aproximación. Recordemos que los valores que se coloquen aquí no son importantes porque finalmente lo que buscaremos es obtener todas las raíces, de manera que dar una pareja de valores o dar alguna otra pareja de valores lo único que nos conduce es a encontrar uno u otro diferente factor cuadrático del total del polinomio. Aquí se coloca en una lista todos los coeficientes del polinomio, que fue el polinomio que utilizamos en la parte de arriba, así que si damos Shift Enter, por ejemplo, en este segmento, lo que obtendremos es uno de los factores cuadráticos que precisamente obtuvimos en la parte de arriba, ¿sí? Que sería x cuadrada menos x menos 2. Este es un factor cuadrático obtenido ya con bastante precisión a partir del polinomio original de orden cuarto. En la parte de abajo solamente reporta el tiempo que se tardó de procesador el método, y esto es dado por la variable timing o por el comando timing que aparece aquí. No es necesario poner este comando en una práctica, básicamente tendríamos que colocar la sintaxis que estoy marcando en este momento. Sin embargo, ahora vamos al segundo ejemplo, vamos a hacerlo igual. Y notaremos que el factor cuadrático entregado es distinto, sin embargo también es un factor cuadrático correcto. Es el segundo factor cuadrático parcial que obtuvimos en la parte de arriba, x cuadrada menos 6x más 10. Lo mismo ocurre con el tiempo de procesamiento que aparece reportado aquí abajo. Así que entonces este programa lo que está entregando es uno u otro factor cuadrático, algún factor cuadrático del polinomio, y pues ahora podríamos utilizar la fórmula de segundo orden para extraer las dos raíces. Eso será parte del trabajo hecho durante la clase, de manera que modificaremos este programa para que en lugar de reportarnos un factor cuadrático, lo cual no es precisamente el foco de atención aquí, nos reporte dos de las raíces del polinomio. Después, en una actividad extra clase, el alumno tendrá que desarrollar una subrutina para utilizar este método básico y poder encontrar de dos en dos todas las raíces de un polinomio hasta que quede un polinomio final que sea ya sea de grado 2 o de grado 1, dependiendo del grado del polinomio, que puede ser resuelto fácilmente a través de fórmulas algebraicas para las fórmulas de primero o de segundo orden de manera sencilla, de manera que al final nos quedaremos con una lista de todas las raíces para un polinomio determinado. Esa sería ya una tarea propia para el estudiante fuera del curso. Finalmente, vale la pena comentar que esta metodología permite también encontrar raíces complejas, como lo hacía también el método de Newton, pero desde una perspectiva pues diferente a lo que fueron los métodos de interpolación lineal o el método de bisección que se vieron previamente.